Hola, bienvenidas y bienvenidos a la tercera y última clase del segundo módulo de nutrición de la Escuela de Gestoras y Gestores del año 2022. Mi nombre es Richard Navarro y soy nutricionista del programa, y a continuación veremos la siguiente presentación que corresponde a las enfermedades crónicas. La primera enfermedad crónica que veremos será la hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? Es una enfermedad crónica, o sea que no tiene cura, que se caracteriza principalmente por la elevación persistente de la presión arterial por sobre los valores normales. Se caracteriza por tener niveles mayores de 140 con 90 milímetros de mercurio. Esto provoca que el corazón realice más esfuerzo que durante el trabajo cotidiano, aumentando el riesgo de enfermedades arterias coronarias, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares y retinopatías. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que se caracteriza por ser asintomática, o sea que no se presentan generalmente síntomas, pero en algunos casos sí se presenta con dolor de cabeza, visión borrosa, zumbido en el oído, mareos, fatiga y debilidad muscular. En la dietoterapia para la hipertensión arterial encontramos pilares fundamentales en cuanto al consumo de alimentos. Por ejemplo, los cereales. La recomendación son de 3 a 4 porciones al día dependiendo de las necesidades nutricionales de cada persona. Las legumbres. La recomendación general son de 2 a 3 porciones a la semana. En cuanto al consumo de carnes y pescados, la recomendación es de 2 a 3 veces por semana, evitando los tipos de preparación como las frituras. Siempre preferir al jugo, al horno, a la plancha, a la parrilla, grillado, y evitar esta preparación de la fritura que yo les comentaba anteriormente. En cuanto al consumo de los lácteos, la recomendación del consumo diario es de 2 a 3 porciones en el día y siempre preferir los lácteos descremados. En cuanto a las frutas, la recomendación diaria es de 2 a 3 porciones en el día. Las verduras, también de 2 a 3 porciones en el día, considerar principalmente como ensalada. En cuanto al consumo de aceite, siempre prefiera el aceite de canola, el aceite de oliva, y siempre preferir también adicionarlo crudo a las preparaciones. En cuanto al consumo de azúcar, de preferencia evitar cualquier tipo de azúcar, tal sea como rubia o el azúcar blanca, y en cambio para sustituir este tipo de azúcar sí prefiera los endulzantes como el stevia y la sucralosa. Como datos importantes para destacar en cuanto a la hipertensión arterial, podríamos decirle que la recomendación es no abusar del consumo de sal, de preferencia evitar colocar el salero en la mesa y no consumir más de 5 gramos en el día. Consumir frutas secas y congeladas naturales. En lo posible consumir pescados y carnes magras y evitar las frituras, siempre preferir la preparación al jugo, al horno, a la plancha, a la parrilla grillada. Para sazonar y dar sabor a las preparaciones, preferir condimentos y especias como el orégano, el limón, la albahaca, el laurel, el tomillo, entre otros. También en hipertensión arterial hay ciertos grupos de alimentos que debemos evitar consumir. Por ejemplo, evitar el consumo de alimentos altos en sodio como los embutidos, el paté, las hamburguesas, la longaniza o el jamón. Evitar el consumo de aderezos como la mayonesa, el ketchup y la mostaza. Evitar el consumo de la comida chatarra y golosina como las papas fritas, las galletas, los hot dogs, las pizzas, las bebidas azucaradas. No consumir alimentos con exceso de azúcar, ya que podrían contribuir al desarrollo de otro tipo de enfermedades que podrían aumentar la presión arterial. La segunda enfermedad crónica no transmisible a rescatar en esta presentación es la dislipidemia. La dislipidemia es una alteración de los lípidos como el colesterol y los triglicéridos que se encuentran en la sangre. Es una de las principales causas de otras patologías como los accidentes cerebrovasculares y la aterosclerosis. Existen distintos tipos de colesterol. Por ejemplo, encontramos el colesterol total, el colesterol LDL, el colesterol HDL y los triglicéridos. Para poder diagnosticar la dislipidemia, se realiza mediante un examen que es más conocido como el perfil lipídico.
Cuando este se ve alterado, los niveles del colesterol total se encuentran sobre los 200 miligramos por decilitro del colesterol total y los triglicéridos por sobre los 150 miligramos por decilitro. Las principales causas que producen la patología de la dislipidemia son los factores de riesgo como la alimentación poco saludable y el sedentarismo y el tabaquismo. Además existe el colesterol LDL, más conocido como el colesterol malo, que también es un factor de riesgo si es que se llevara a encontrar en valores aumentados en la sangre. Por otra parte, también existe el colesterol HDL, más conocido como el colesterol bueno, que actúa como factor protector en el sistema cardiovascular. El tratamiento más importante para la dislipidemia es una alimentación saludable, equilibrada, también la realización de actividad física y en algunos casos de los pacientes más complicados también se realiza el tratamiento farmacológico, en donde se usan distintos fármacos para poder controlar los niveles de lípidos en la sangre. Para una persona que tiene dislipidemia, se le restringe el consumo de alimentos como las grasas saturadas. En ello encontramos las papas fritas, las hamburguesas, la pizza. También se restringe el consumo de embutidos, el consumo de bebidas alcohólicas, los productos de repostería y también los lácteos enteros. Los alimentos permitidos para una persona dislipidémica encontramos la fruta, cuya recomendación son de 2 a 3 porciones en el día, de preferencia los lácteos descremados, los pescados y mariscos, las verduras, las legumbres y las carnes con bajo contenido de grasa. Como recomendaciones importantes podemos decir, por ejemplo, punto 1, prefiera los aceites vegetales como el de maravilla, oliva, canola, pepita de uva para realizar sus preparaciones y adicionarlos en forma cruda. Punto 2, evitar sofreír los alimentos y siempre preferir otro método de cocción. Punto 3, prefiera las grasas saludables como las que contienen los frutos secos, la palta, las aceitunas o los distintos tipos de semillas. Punto 4, recordar que es muy importante realizar actividad física al menos 30 minutos por 5 días a la semana, siempre y cuando también lo vaya tolerando su cuerpo, o si no, ir aumentando gradualmente cada 2 semanas desde 10 minutos. Punto 5, beber entre 6 a 8 vasitos de agua al día para poder mantenerse bien hidratado. Y por último, entre las enfermedades crónicas a destacar en este módulo, tenemos la diabetes mellitus. ¿Qué es la diabetes mellitus? Es un trastorno metabólico y de etiología múltiple. ¿Qué quiere decir? Que existen múltiples factores que pueden incidir en la aparición de esta enfermedad. Se caracteriza por una hiperglicemia crónica debido a las alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono o del azúcar, las grasas y las proteínas a consecuencia de defectos en la secreción de la insulina y la acción de la hormona o de ambos. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? ¿En qué consiste esta enfermedad? La diabetes tipo 1 se caracteriza porque el cuerpo generalmente no produce insulina. En cuanto a la diabetes tipo 2, afecta al 90% de la población y se caracteriza porque el cuerpo secreta la insulina pero no la usa eficientemente. También existe otro tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, que se caracteriza por los altos niveles de glucosa durante el embarazo. En cuanto a los factores de riesgo que podemos destacar y que influyen en la aparición de diabetes tipo 2, podemos destacar el exceso de peso, ya sea como sobrepeso o como obesidad, el historial familiar, la alimentación poco saludable y la falta de ejercicio. En cuanto a la sintomatología o los síntomas de las personas que tienen diabetes, podemos destacar la polidipsia, que se caracteriza por una sed aumentada, la poliuria, que se caracteriza por las ganas de orinar constantemente, la polifagia, por el aumento del apetito de la persona, hormigueo en las extremidades. También podemos destacar el vértigo y el aumento o la disminución repentina de peso. La diabetes puede afectar distintos órganos de nuestro cuerpo o distintos sistemas. Por ejemplo, podríamos destacar que en los riñones hay una falla renal en donde colapsan distintos órganos. En la sangre y piel dificulta la cicatrización de las heridas y la piel se vuelve más sensible y seca. También tenemos en el hígado, que se puede tornar graso y puede generar
tipo de insuficiencia hepática. En el corazón, los infartos son la primera causa de muerte en los pacientes diabéticos. En cuanto al daño que causa la diabetes en los ojos, podemos decir que el daña principalmente los tejidos que lubrican y dan soporte al ojo, y por ello también se puede perder la visión. En el tratamiento nutricional de la diabetes podemos destacar 4 pilares. En el pilar 1 podremos hablar de la alimentación y de los horarios. Por ejemplo, podría influir una alimentación saludable y variada, la selección de los hidratos de carbono de preferencia complejos, y también los horarios. Es muy importante mantener horarios fijos y no pasar más de 4 horas sin comer. En cuanto al pilar 2, podríamos hablar con respecto a las porciones de los alimentos, que es muy importante poder respetar las porciones y también poder aprender a llevar un conteo de los hidratos de carbono o del azúcar que yo estoy consumiendo a través de las porciones de alimentos. En el pilar 3 encontramos la actividad física, que es muy importante tanto el tiempo como la frecuencia con la que usted la realiza. Siempre es recomendable realizar 150 minutos a la semana. Podríamos dividirlo de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo, como usted prefiera, siempre y cuando realice el mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que les recuerdo que son 150 minutos. Y el último y cuarto pilar encontramos también los medicamentos, que también es muy importante la adherencia y poder seguir el tratamiento que le indica el doctor. Me gustaría hablar un poquito en detalle con respecto al primer pilar, que era la alimentación. El consumir al menos 2 a 3 porciones de verduras y de preferencia de libre consumo de hojita verde como la lechuga, la chicoria, el apio, y de preferencia como ensalada. Preferir también productos de granos enteros o integrales a diario, como la avena, el trigo, el arroz integral, la quinoa. Consumir legumbres de 2 a 3 veces por semana y elegir grasas saludables como el aceite de oliva, el aceite de canola, los frutos secos como el maní, las nueces, las almendras, la palta, la semilla de linaza, la semilla de chía, por ejemplo. En cuanto al pilar 2, había un término muy importante. Este término es el conteo de hidratos de carbono. El conteo de hidratos de carbono se caracteriza por llevar un registro o un control de la cantidad de azúcar que yo consumo a través de los alimentos. Todos los alimentos contienen azúcar en mayor o en menor cantidad. Por ejemplo, una porción de pan y de cereales aporta principalmente 30 gramos de hidrato de carbono. En el caso de los lácteos, una porción de lácteo me aporta 10 gramos de hidratos de carbono. En cuanto a las verduras, generalmente las de color me aportan 10 gramos de hidrato de carbono por porción. Las verduras de libre consumo me aportan 5 gramos de hidrato de carbono por porción. En cuanto a una porción de fruta, me aporta 15 gramos de hidrato de carbono por porción. Los alimentos restringidos para un paciente que tiene diabetes son el azúcar, las bebidas de fantasía, la leche condensada, el manjar, las mermeladas, las frutas confitadas o en conserva, los jugos o jaleas o flanes o jarabes de azúcar, helados, queques, pasteles, chicles, alimentos con grasa como embutidos, el tocino, la fritura, las papas fritas, la manteca, la crema y la mayonesa. Y esa sería nuestra presentación. Desde ya les agradecemos su participación en la Escuela de Gestores y les deseamos la mejor de las suertes en la prueba final de este módulo. Muchas gracias.